Uno en lo alto de la Sierra de los Vientos, oculto entre neblinas permanentes y un silencio que parece absorber cada paso, se levanta el Hospital de San Aurelio. Una estructura olvidada, que aún respira ecos de un pasado inquietante. Fundado en 1912 y clausurado oficialmente en 1989. Este hospital es recordado como uno de los lugares más perturbadores de la historia sanitaria hispánica. Allí, entre paredes manchadas por el tiempo y pasillos que parecen interminables, ocurrieron sucesos tan extraños que ni los informes oficiales se atreven a registrar con claridad. Durante décadas, San Aurelio funcionó como un centro especializado en enfermedades infecciosas. Pero lo que realmente lo hizo célebre fueron los rumores de experimentos clandestinos realizados bajo el programa M41. Una iniciativa médica presuntamente cancelada, tras provocar resultados devastadores en pacientes vulnerables, aunque las autoridades negaron su existencia. Documentos filtrados en 1997 sugieren que algo oscuro se manipulaba en su sótano. 3 quienes han osado entrar al hospital desde su abandono aseguran que el aire allí adentro es distinto, pesado, inmóvil, casi como si fuera observado desde cada rincón. Algunos exploradores regresan con jaquecas insoportables, pérdida de memoria temporal y, en ciertos casos, marcas inexplicables en la piel. Otros jamás fueron encontrados. 4 En 2023, un equipo independiente de investigadores paranormales registró sonidos similares a pasos, puertas golpeando en secuencias regulares y voces que parecían provenir de habitaciones selladas desde hacía más de 40 años. Su material nunca vio la luz, fue confiscado por autoridades. Lo que es el mismo día en que intentaron publicarlo. 5 Hoy nos adentramos en la historia prohibida del Hospital de San Aurelio. Lo que escucharás a continuación combina registros reales, archivos ficticios basados en testimonios y reconstrucciones que, juntas, forman el relato más completo jamás contado sobre este lugar maldito. Prepárate, no todos los sitios abandonados están realmente vacíos. El Hospital de San Aurelio no siempre fue un punto negro en los mapas de la región. En su inauguración, fue considerado un símbolo de progreso médico. Un refugio para quienes buscaban tratamiento en una época donde las epidemias azotaban España y gran parte de Hispanoamérica. Sus primeros años estuvieron marcados por esfuerzos genuinos por salvar vidas. Sin embargo, a finales de los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial dejó un legado de nuevas enfermedades y secuelas psicológicas, el hospital comenzó a recibir fondos desconocidos, etiquetados como investigación urgente. A partir de entonces, su reputación cambió drásticamente. Registros oficiales mencionan remodelaciones, ampliaciones y mejoras tecnológicas. Pero documentos extraoficiales, aquellos que nunca debieron ver la luz, hablan de laboratorios subterráneos, médicos sin identidad verificable y tratamientos experimentales que violaban cualquier ética conocida. Cuando el hospital cerró en 1989 tras un incendio pequeño pero sospechoso, las autoridades lo declararon peligro estructural. No obstante, la población local sabía que esa excusa no era suficiente para explicar el abandono repentino, la evacuación total y la estricta vigilancia durante semanas. Desde entonces, el edificio permanece como un monumento al silencio, y es precisamente ese silencio el que intentaremos romper al reconstruir su historia oculta en los siguientes capítulos. El Hospital de San Aurelio abrió sus puertas el 3 de junio de 1912, en una colina remota de la Sierra de los Vientos. Un lugar donde el clima cambiaba con brusquedad y la niebla se deslizaba entre los árboles como un organismo vivo. Los periódicos de la época lo describían como un edificio ejemplar, una fortaleza sanitaria destinada a proteger a la población del avance de enfermedades desconocidas. Sus paredes gruesas de piedra, talladas a partir de la roca local, daban la impresión de un refugio diseñado para resistir décadas, quizás siglos. Desde lejos, los ventanales parecían ojos vigilantes, atentos al valle entero, como si el edificio mismo estuviera consciente de su propósito. Durante sus primeros años, San Aurelio representó progreso. Las familias de los pueblos cercanos confiaban en él, llevando a sus enfermos por caminos polvorientos o montañas empapadas de lluvia. Los médicos que trabajaban allí describían un ambiente de disciplina casi militar. Cada instrumento se limpiaba con rigurosidad obsesiva.
Cada hoja de registro se completaba sin errores, pero incluso en esa perfección, aparecían detalles inquietantes, anotaciones marginadas que hablaban de síntomas sin nombre, dibujos esquemáticos de inflamaciones inusuales, números que parecían códigos. Todo ello se mezclaba con los informes normales, como pequeñas grietas que anunciaban un deterioro que nadie quería ver. En 1919, una epidemia respiratoria golpeó la región. Llegaban pacientes con fiebre abrumadora, tos sangrienta y una fatiga extrema que los dejaba sin fuerzas en pocas horas. El hospital se vio obligado a usar pasillos como salas improvisadas. Los médicos trabajaban hasta el agotamiento, rodeados por el olor constante de desinfectante y sudor enfermo. Pero algo extraño ocurrió durante esos meses. Un grupo reducido de pacientes mostraba síntomas totalmente distintos. En vez de debilidad, algunos experimentaban episodios de fuerza inusual, movimientos bruscos, cambios abruptos de temperatura corporal y un temblor en las manos que se sincronizaba con un sonido sutil en el edificio, como un zumbido profundo, casi imperceptible. Los registros de esos pacientes desaparecieron con el tiempo, como si nunca hubieran existido. A mediados de la década de 1920, el personal comenzó a reportar sucesos inexplicables durante las guardias nocturnas. Varios enfermeros aseguraron escuchar pasos en pasillos vacíos. Algunos afirmaban sentir corrientes de aire helado justo antes de que las lámparas parpadearan, como si una presencia invisible recorriera el hospital. Otros decían percibir un olor metálico intenso los viernes, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Pese a que a esa hora no se realizaba ningún procedimiento con instrumental quirúrgico, los superiores insistían en que todo era producto del cansancio. Sin embargo, los informes escritos por los propios médicos empezaron a reflejar inquietudes similares. En 1927, el director del hospital autorizó la construcción de un pequeño sótano destinado a almacenamiento. Pero el proyecto se extendió más de lo previsto. Los obreros excavaron más profundo de lo planeado, encontrando una capa de roca extrañamente delgada, cegida por una cavidad natural con humedad inusual y un eco amortiguado. Algunos afirmaron que la caverna tenía un olor muy distinto al de la tierra húmeda, un aroma a óxido antiguo mezclado con algo más, algo difícil de describir. Según un testimonio no oficial, un obrero aseguró haber visto una forma metálica incrustada en la roca, con un diseño claramente artificial. El hombre fue retirado del proyecto al día siguiente y trasladado a otro pueblo. Nunca volvió a trabajar en San Aurelio. La ampliación se completó, pero quienes habían participado en ella afirmaban que el sótano nunca estaba realmente oscuro. Incluso sin luz, una tenue luminosidad azulada parecía filtrarse desde las paredes. La dirección negó este fenómeno, aunque varios informes internos mencionan fluctuaciones de corriente sin causa aparente. Fue en esos años cuando comenzaron a registrarse los apagones nocturnos. Siempre sucedían a la misma hora, las 3:12, cada noche, sin excepción. Durante esos minutos de oscuridad total, el hospital entero respiraba un silencio imposible, como si todos los sonidos fueran tragados por el edificio. En ese vacío, algunos aseguraban escuchar murmuros lejanos, como voces perdidas en un sótano demasiado profundo. Otros oían un golpeteo rítmico, similar al de maquinaria antigua, pero el sótano no tenía máquinas, o, al menos, oficialmente no las tenía. En 1931 ocurrió el primer caso documentado de desaparición interna. Un paciente de edad avanzada, debilitado por una neumonía grave, desapareció sin dejar rastro. La cama estaba intacta, las sábanas sin arrugas, las ventanas cerradas y la puerta sin signos de manipulación. Los guardias juraban no haber visto salir a nadie. La explicación oficial fue una fuga voluntaria, aunque todos sabían que un hombre en ese estado no podía ni mantenerse en pie. El expediente fue archivado bajo máxima confidencialidad. A partir de entonces, el hospital comenzó a mostrar señales físicas de deterioro que no concordaban con su edad. Aparecían grietas en paredes recién pintadas. Las lámparas se encendían y apagaban sin intervención humana. Las tuberías emitían sonidos graves, como si algo pesado se arrastrara dentro de ellas. Cada intento de reparación fracasaba. Los problemas volvían a aparecer a los pocos días. En 1934, un equipo de inspectores visitó el hospital para evaluar su estado. Declararon que la estructura estaba segura,
pero dejaron notas preocupantes: temperaturas extremadamente frías en habitaciones contiguas a zonas cálidas, vibraciones leves en pisos alejados del sótano, y un fenómeno inexplicado que describieron como interferencias de origen desconocido en los equipos médicos. Uno de los inspectores sugirió que el problema provenía del subsuelo. Mirando los planos originales, notó que el sótano no coincidía del todo con las dimensiones actuales. Había un área adicional que no figuraba en los registros de construcción. La dirección negó la existencia de esa área y ordenó que el informe fuese reducido antes de enviarse a las autoridades. Varias páginas desaparecieron del documento oficial en 1937, durante una tormenta particularmente fuerte. Algunos trabajadores afirmaron que la tierra alrededor del hospital vibraba. No era un temblor normal, el pulso parecía repetitivo, casi mecánico. Un sonido profundo, grave, acompañaba la vibración. Varios pacientes reportaron pesadillas esa noche, describiendo en sus sueños túneles oscuros y pasillos interminables bajo sus camas. Ocurrió entonces un fenómeno que muchos prefirieron ignorar. Durante un apagón, una enfermera dijo haber visto una figura en el pasillo principal, inmóvil, observándola fijamente. No pudo distinguir rasgos humanos, solo una forma alta y delgada, como una silueta hecha de sombra densa, que desapareció cuando volvió la luz. Nunca se registró oficialmente este testimonio, pero otros empleados describieron visiones similares en semanas posteriores. En 1940, llegaron nuevos fondos al hospital provenientes de una fuente desconocida. La cantidad superaba cualquier presupuesto previo. No había explicación pública para ese dinero, pero todos sabían que tenía relación con el sótano y con las anomalías persistentes. Los pasillos se llenaron de obreros nuevamente, esta vez supervisados por hombres que nadie había visto antes. San Aurelio se preparaba para un cambio que borraría para siempre sus años de luz y lo sumergiría en un período marcado por el secreto, la experimentación y el horror. El verdadero corazón del hospital estaba a punto de comenzar a latir. El año 1941 marcó el inicio de la transición más dramática en la historia del Hospital de San Aurelio. La llegada del financiamiento etiquetado como Programa M41 fue abrupta y desconcertante. La transferencia apareció en los libros contables sin sello institucional, sin procedencia verificable y sin explicación. Solo figuraba una breve nota mecanografiada: proyecto prioritario, implementación inmediata, uso exclusivo del área subterránea. Ningún miembro del personal administrativo sabía quién había autorizado aquello, pero la directiva lo aceptó sin objeciones. Fue como si el hospital hubiese recibido una orden desde un nivel jerárquico superior al que cualquiera podía cuestionar. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar camiones cargados con materiales, cajas selladas y equipos que nadie reconocía. Los obreros contratados no pertenecían a la región, ni respondían preguntas. Algunos tenían acentos difíciles de identificar. Otros evitaban cualquier interacción. Los trabajadores locales fueron desplazados sin explicaciones. El sótano, que hasta entonces había sido un espacio pequeño y poco utilizado, se convirtió en un centro de actividad frenética. Se levantaron muros internos, se excavaron túneles cortos y se instalaron sistemas de ventilación que conectaban con la montaña. Parte del personal del hospital afirmaba escuchar ruidos metálicos y picos golpeando roca incluso de madrugada, como si la obra no se detuviera nunca. Los rumores crecieron rápidamente. Algunos médicos especulaban que se trataba de un laboratorio experimental para estudiar nuevas enfermedades. Otros creían que el gobierno estaba usando San Aurelio para investigaciones secretas relacionadas con la guerra que azotaba Europa. Pero nadie tenía pruebas. Lo único evidente era el aumento repentino de pacientes transferidos al área del M41. Llegaban sin familiares, sin nombres completos, sin historial clínico. Muchas veces eran traídos en camillas cubiertas, escoltados por hombres uniformados que no se presentaban ni hablaban. Eran ingresados directamente al sótano, bajo un nivel de seguridad que superaba cualquier norma médica conocida. Las primeras semanas del programa fueron relativamente silenciosas para el personal que no tenía autorización para entrar al subsuelo. Sin embargo, los pocos técnicos permitidos a cruzar la puerta reforzada describieron un ambiente asfixiante. Pasillos estrechos, luces parpadeantes, olor permanente a desinfectante
y una extraña condensación se formaba en el techo, como si la temperatura cambiara de golpe en distintos puntos del corredor. Nadie sabía qué se hacía dentro de las cámaras recién construidas, pero algunos reportaron escuchar sonidos difíciles de clasificar, parecidos a un zumbido combinado con gemidos apagados, como si las paredes transmitieran vibraciones internas. En 1943, comenzaron a aparecer patrones inquietantes entre los pacientes relacionados con el M41. Muchos presentaban fiebre alta, deterioro neurológico y episodios de convulsiones que coincidían con los apagones del hospital. Aquellos que seguían ocurriendo a la misma hora, las 3:12. Otros mostraban reacciones inesperadas, aumento repentino de fuerza muscular, resistencia anormal al dolor y un patrón de inflamación en la base del cráneo que no correspondía a ninguna enfermedad conocida. Los médicos que intentaron estudiar estos casos fueron reasignados o silenciados, y sus informes desaparecieron sin dejar rastro. Hacia 1945, se implementó un sistema de aislamiento total entre el sótano y el resto del hospital. 2 puertas metálicas custodiaban la entrada, y solo un número reducido de personas tenía autorización para cruzarlas. Lo más inquietante era que ninguno de esos individuos pertenecía oficialmente a la plantilla de San Aurelio. Era como si el hospital estuviera compartiendo sus entrañas con una entidad paralela, una organización sin rostro, sin identidad pública. El personal comenzó a notar fenómenos anómalos asociados al área del M41. Algunos enfermeros dijeron que al pasar cerca de la entrada sentían presión en los oídos, similar a la que se experimenta al descender rápidamente en un ascensor profundo. Otros describían vibraciones sutiles bajo los pies, pulsos rítmicos que se repetían cada pocos segundos, como si un motor enterrado funcionara sin descanso. Sin embargo, cuando los ingenieros realizaron inspecciones, no hallaron maquinaria alguna. Los pulsos continuaron durante años, regulares y constantes, como un latido. En 1948, un incidente marcó un antes y un después en la moral del personal. Una de las enfermeras encargadas de trasladar expedientes escuchó un impacto fuerte proveniente del sótano. Después, un silencio absoluto. Minutos más tarde, un olor metálico se expandió por el ala central, acompañado de un aumento repentino de temperatura. Testigos describieron una niebla espesa saliendo por las rejillas de ventilación del nivel inferior. La dirección ordenó evacuar temporalmente el área, pero no emitió ninguna declaración oficial. Al día siguiente, el hospital reanudó sus funciones como si nada hubiera ocurrido. Los trabajadores, sin embargo, no olvidaron. El número de pacientes desaparecidos durante esos años fue alarmante, pero nunca reconocido públicamente. Los expedientes eran archivados bajo el sello de traslado confidencial, aunque nadie podía decir a dónde habían sido llevados. Algunos empleados aseguraban haber visto manchas oscuras en el suelo del pasillo que conducía al M41. Manchas que se retiraban apresuradamente antes del amanecer. Y más inquietante aún, varios médicos relataron que, en noches de lluvia intensa, se oía un lamento bajo proveniente del subsuelo. Un sonido que aumentaba y disminuía, como si siguiera un ciclo respiratorio. En 1951, un pequeño grupo de técnicos internos logró interceptar una parte de las comunicaciones que se transmitían desde el sótano a un punto desconocido de la montaña. La señal tenía un patrón repetitivo, un pulso eléctrico constante, interrumpido ocasionalmente por variaciones que parecían mensajes en clave. El equipo nunca logró descifrarlo, pero semanas después de captarlo, todos los involucrados fueron despedidos. Algunos desaparecieron sin dejar informes completos. Pese a ello, el rumor de que el M41 había logrado activar algún tipo de tecnología subterránea se extendió entre los trabajadores restantes. Entre 1952 y 1954, las anomalías alcanzaron niveles perturbadores. Las luces en el área central del hospital comenzaban a parpadear justo antes de que los generadores subterráneos emitieran un ruido agudo, como si estuvieran recibiendo un impulso eléctrico no programado. Algunos pacientes sin relación con el programa desarrollaron síntomas inexplicables, mareos intensos, temblores involuntarios, episodios de desorientación en los que repetían horarios específicos, siempre alrededor de las 3:12, sin saber por qué. Un interno aseguró haber visto sombras moviéndose detrás de las paredes.
sombras que parecían más densas que la oscuridad normal. En 1955, todo se detuvo de repente. Una mañana, el personal llegó al hospital y encontró la entrada al M41 completamente sellada con planchas metálicas nuevas, aún tibias por el soldado reciente. Los hombres que habían trabajado allí durante más de una década habían desaparecido sin dejar rastro. No hubo explicaciones, ni despedidas, ni informes, solo silencio. El hospital recibió una orden directa: interrumpir cualquier actividad en el subsuelo y no hablar jamás del programa. El sello quedó ahí, frío y hermético, como una lápida sin inscripción. El programa M41 había terminado oficialmente. Pero nadie en San Aurelio creía que aquello estuviera realmente muerto. Algo en el ambiente cambió después de su clausura. El edificio comenzó a comportarse de forma distinta, como si hubiese perdido una contención vital. Las vibraciones ya no eran rítmicas, sino irregulares. Los apagones ya no seguían un horario fijo. Y las paredes, antes silenciosas, empezaron a emitir un leve murmullo en ciertas noches. Un murmullo que parecía provenir del mismo corazón del hospital. San Aurelio había cruzado un umbral invisible. Ya no era un centro médico, era un recipiente, y algo poderoso, oscuro y quizás inhumano, había quedado atrapado en su interior. El cierre abrupto del programa M41 en 1955 marcó el inicio de una etapa particularmente inquietante dentro del hospital de San Aurelio. Aunque la entrada al subsuelo había sido sellada con placas metálicas nuevas y gruesas, el edificio entero parecía reaccionar como si algo hubiera quedado despierto allá abajo. Los primeros meses posteriores al cierre estuvieron marcados por un silencio irregular, artificial, casi expectante. Era como si el hospital respirara distinto, como si su estructura se adaptara lentamente a la ausencia de aquella actividad subterránea que había latido durante más de una década. El personal no tardó en notar que el ala norte, una zona que había permanecido relativamente estable durante años, comenzó a manifestar alteraciones que nadie podía explicar. Primero fueron fallos en la iluminación, bombillas que explotaban sin razón, sombras que se proyectaban demasiado largas en pasillos donde la luz era abundante, y parpadeos recurrentes que parecían coordinarse con los pulsos que provenían, aunque de manera más débil, del piso inferior. Algunos trabajadores reportaron que, al entrar en esa zona, la sensación térmica descendía de golpe hasta niveles incómodos. Incluso en los días más cálidos del verano, el ala norte permanecía fría, húmeda y pesada, como si atrapara el aire y lo comprimiera dentro de sus paredes. En 1956 surgió el primer caso documentado de un fenómeno que pronto se volvió común: las voces. Enfermeras que trabajaban en turnos nocturnos comenzaron a escuchar sus nombres susurrados desde habitaciones vacías. A veces eran llamados lejanos, casi sentimentales. Otras veces eran susurros directos, como si alguien respirara atrás de ellas. El personal trataba de ignorarlo, pero era imposible cuando los murmullos comenzaban a repetirse todas las noches, siempre alrededor de la misma hora, entre las 2:45 y las 3:15. Curiosamente, esa franja coincidía con el antiguo horario de los apagones provocados durante la operación del M41. En 1958, una serie de incidentes llevó a los supervisores a considerar cerrar definitivamente esa parte del hospital. Los pacientes, que eran temporalmente trasladados al ala norte debido a falta de espacio en otras zonas, empezaron a manifestar comportamientos extraños. Algunos entraban en un estado profundo de letargo, sin causa médica. Otros se agitaban violentamente al caer la noche, afirmando ver figuras pasando por el ventanal. Había quienes despertaban con marcas circulares en la piel, alineadas como los puntos de algún patrón geométrico desconocido. Los médicos no encontraron explicación para esas marcas, y los informes fueron archivados sin análisis adecuados. También se registraron anomalías físicas relacionadas con la arquitectura. Las puertas del ala norte se atascaban con frecuencia, incluso cuando no había cambios de humedad que pudieran justificarlo. Los relojes colgados en las paredes se desincronizaban. Algunos marcaban horas imposibles, mientras que otros se detenían en momentos específicos. Los más antiguos marcaban siempre la misma hora, las 3:12. Este patrón, idéntico al de los antiguos apagones del hospital,
generó sospechas. Pero la dirección insistió en atribuirlo a desgaste mecánico. A mediados de 1960, un enfermero encargado de revisar el ala norte durante su guardia encontró que todas las camas vacías estaban cubiertas con sábanas cuidadosamente plegadas, formando figuras triangulares. Nadie había sido asignado para limpiar esa área. Y no existía razón alguna para que alguien se tomara la molestia de organizar las sábanas de manera tan precisa. Ese mismo año, el olor metálico, que antes solo aparecía en el sótano, comenzó a sentirse en el ala norte. No era el olor típico de la sangre o del instrumental médico. Era más denso, oxidado, antiguo, como si viniera de un lugar cerrado por demasiado tiempo. En 1962, un grupo de inspectores externos notó un aumento en la radiación ambiental dentro del ala, aunque los niveles no eran lo suficientemente altos como para representar un riesgo inmediato. Aún así, lo inquietante fue que la radiación no provenía de una fuente constante. Fluctuaba, subía bruscamente y luego descendía, repitiéndose en intervalos irregulares. Cuando los inspectores intentaron buscar la fuente, sus instrumentos fallaron, perdiendo señal justo en el corredor que llevaba hacia la dirección del sótano sellado. Parecía que algo interfería con los equipos. Uno de los inspectores mencionó en su informe preliminar que el ala norte tenía un ambiente electromagnético alterado, lo cual podría afectar la percepción sensorial del personal. Ese documento jamás llegó a los archivos oficiales del hospital. Fue retirado antes de ser firmado y enviado a las autoridades sanitarias. Y el inspector responsable no volvió a trabajar en instalaciones hospitalarias. A partir de 1964, el fenómeno de las voces se intensificó. Ya no eran solo susurros. Eran secuencias de palabras inteligibles, aunque a menudo incompletas. A veces parecía que las voces intentaban formar frases, pero no podían terminar. Se escuchaban nombres, números, fechas. Algunos trabajadores aseguraban que los susurros coincidían con temperaturas repentinas o con vibraciones leves que recorrían el suelo. Más desconcertante aún, hubo ocasiones en las que varios empleados escucharon la misma palabra al mismo tiempo, como si la voz resonara no solo en el ambiente, sino directamente en sus mentes. Ese mismo año, un médico reportó haber visto una figura oscura cruzando el pasillo y detenerse frente a la entrada del ala norte. Según su anotación, la figura no caminaba, sino que parecía deslizarse, como si sus pies no tocaran el suelo. Cuando se acercó, la figura desapareció sin dejar sombra ni rastro de movimiento. Aunque el médico registró esto en un informe privado, no lo incluyó en los documentos oficiales por temor a ser suspendido. Para 1967, el ala norte se había convertido en un foco de tensión inaguantable. Los trabajadores se negaban a entrar solos, y las solicitudes de traslado a otras áreas del hospital se multiplicaban. Sin embargo, la dirección optó por mantenerla en funcionamiento parcial, argumentando que su cierre causaría sobrecarga en las otras salas. Las voces no cesaban, los relojes fallaban, las luces parpadeaban con más frecuencia, y la temperatura descendía a niveles que no se podían justificar por fallos en la calefacción. En el invierno de 1968, ocurrió uno de los eventos más misteriosos de la historia del hospital. Durante una fuerte tormenta, el ala norte experimentó una serie de vibraciones prolongadas que hicieron temblar las ventanas. Algunos pacientes despertaron simultáneamente, apuntando con la mirada hacia la misma pared, como si escucharan algo detrás de ella. El personal observó que el yeso de las paredes comenzó a resquebrajarse formando patrones circulares. Todas las grietas parecían moverse siguiendo un ritmo, como si respondieran a un llamado profundo subterráneo. Ese evento llevó a la administración a ordenar un estudio interno. Los expertos concluyeron que el ala norte presentaba un fenómeno no identificado que podría relacionarse con alteraciones provenientes del subsuelo. En sus informes, mencionaron que los pulsos electromagnéticos se intensificaban en esa dirección, aunque no pudieron localizar un origen preciso debido a las interferencias. El documento fue archivado bajo el sello de clasificado. En 1970, el hospital decidió cerrar oficialmente el ala norte. Se instalaron barreras y se colocaron carteles de advertencia. Aún así, el cierre no detuvo los fenómenos. Las voces seguían oyéndose detrás de las paredes selladas. En ciertas noches,
Una tenue luz azulada se filtraba por las rendijas inferiores de la antigua entrada, y el olor metálico, lejos de disiparse, se volvió más intenso, como si algo detrás de esos muros tuviera comenzado a descomponerse lentamente. Para 1972. El ala norte no era más que una cápsula sellada de misterio y energía residual, pero el silencio que la envolvía no era el de un área abandonada, era el silencio expectante de algo que no había sido apagado, algo que permanecía latente, esperando, algo que había quedado vivo después del M41. El cierre definitivo del ala norte en 1970 no alivió la tensión, se respiraba en el hospital de San Aurelio, aunque las puertas selladas evitaron el ingreso físico. La influencia de esa zona seguía impregnando el edificio. Los trabajadores afirmaban que, desde que se clausuró, los pasillos centrales habían comenzado a adquirir una resonancia inquietante. Como si el eco se arrastrara más lento, como si los sonidos tardaran unos segundos adicionales en disiparse. Incluso las respiraciones parecían rebotar contra las paredes, con un timbre diferente, más profundo, más denso. Era un eco anormal, imposible de explicar por la arquitectura. Y los ingenieros, que evaluaron la acústica del edificio, nunca encontraron un motivo físico para ello. En 1973, el hospital atravesó el suceso que marcaría el principio del fin. El incendio parcial del ala sur, la madrugada del 14 de marzo, sin previo aviso. Un fuego silencioso empezó a recorrer el pasillo de pediatría. No hubo chispa, ni cortocircuito, ni rastro de químico inflamable. El fuego simplemente apareció, avanzando en una línea perfectamente recta, como si hubiera un trazo invisible marcado en el suelo. El personal corrió para evacuar a los pacientes, pero el incendio avanzó con un comportamiento antinatural. No se expandía hacia los lados, solo avanzaba hacia adelante, deteniéndose en una puerta específica. Después, se extinguió por sí solo. Los bomberos quedaron desconcertados. No había daños estructurales más allá del camino exacto que el fuego había recorrido. Y la puerta donde las llamas se detuvieron no mostraba ni una marca. Era como si el incendio hubiera sido una proyección o una manifestación energética, más que un fenómeno físico. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron al revisar los registros térmicos. El calor del incendio había sido absorbido por el suelo justo debajo de la línea del fuego, como si algo bajo la superficie hubiese devorado la energía liberada. Las semanas posteriores al incendio estuvieron marcadas por un clima de creciente ansiedad. El edificio comenzó a emitir ruidos nocturnos que antes no existían, golpeteos intermitentes, vibraciones profundas y un sonido muy bajo, similar al de una respiración prolongada. Algunos trabajadores reportaron que, al caminar por ciertos pasillos, podían sentir breves impulsos bajo los pies, como si el suelo latiera. En 1976, surgieron anomalías que ya no podían ignorarse. Los ascensores se activaban sin nadie adentro, deteniéndose siempre en los pisos asociados al ala norte o a la entrada sellada del sótano del programa M41. Las lámparas se apagaban de forma sincronizada, independientemente del circuito eléctrico al que pertenecían. En algunas habitaciones, las ventanas se empañaban desde dentro, mostrando siluetas o patrones que parecían formas humanas, como si alguien respirara directamente sobre el cristal. Más de un paciente despertó cubierto de sudor, asegurando haber sentido la presión de una mano, invisible, sobre el pecho. Durante ese periodo, los médicos comenzaron a notar un cambio sutil pero constante en el estado emocional del personal. Las enfermeras más antiguas pedían traslado o renunciaban sin previo aviso. Muchos empleados sufrían insomnio, pesadillas recurrentes y episodios de desorientación. Otros experimentaban un fenómeno que pronto se volvió común, un zumbido persistente en el oído izquierdo, como si una frecuencia baja estuviera activa en algún punto del edificio. En 1979, un pequeño grupo de especialistas fue enviado por el Ministerio de Sanidad para investigar los incidentes. Durante su inspección, detectaron vibraciones subterráneas irregulares. Pero lo que más les inquietó fue que los medidores registraron impulsos electromagnéticos que coincidían con patrones documentados durante la época activa del M41. Los especialistas concluyeron que algo bajo el hospital estaba emitiendo señales no identificadas. Los informes fueron enviados a Madrid,
Pero nunca hubo una respuesta oficial. 2 semanas después, el equipo fue disuelto sin explicación. A principios de los años 80, el hospital vivió una serie de fenómenos que ya no podían ocultarse. Las historias corrían por los pasillos, como un viento frío, objetos que se desplazaban solos, sombras que aparecían entre parpadeos de luz, puertas que se abrían lentamente, sin corriente de aire. Muchos trabajadores afirmaban que el edificio estaba más activo durante los días nublados o las noches sin luna. Algunos pacientes aseguraban escuchar voces provenientes de las rejillas de ventilación. Voces que parecían pedir ayuda o repetir números en secuencias interminables. La dirección mantuvo el hospital funcionando todo lo que pudo. Pero estaba claro que el edificio había empezado a mostrar un deterioro que iba más allá de lo material. Los muros parecían tener vida propia. La humedad formaba patrones circulares que recordaban los símbolos descubiertos en el ala norte. Las tuberías vibraban y emitían sonidos graves como si, según algunos técnicos, estuvieran transmitiendo algo. En 1985 ocurrió uno de los sucesos más enigmáticos jamás registrados: la desaparición del director del hospital, Ernesto Valcárcel. La mañana del 12 de noviembre, Valcárcel entró en el sótano sellado acompañado por 2 administrativos, con la intención de revisar el área, ante una serie de ruidos intensos reportados por el personal de mantenimiento. Nadie sabía cómo había logrado abrir la placa metálica. No existía llave ni código, y se suponía que la entrada era impenetrable. Pero la puerta fue encontrada abierta y ligeramente deformada. Los administrativos afirmaron que Valcárcel bajó solo por las escaleras, diciéndoles que esperaran afuera. Después de 10 minutos sin noticias, intentaron llamarlo. No hubo respuesta. Otros 5 minutos después, escucharon un golpe seco proveniente del interior. Alarmados, acudieron a seguridad. Cuando finalmente abrieron la puerta con herramientas forzadas, el sótano estaba completamente vacío. No había señales de lucha, ni huellas, ni marcas recientes. Solo encontraron la tarjeta de identificación del director tirada en el último escalón. La desaparición fue tratada como fuga voluntaria. Aunque nadie creyó esa versión, Valcárcel había dejado todas sus pertenencias en su despacho. Después de ese incidente, la tensión se volvió insoportable. El hospital ya no era un centro de salud. Era un organismo imprevisible. Las vibraciones desde el subsuelo se volvieron tan constantes que las lámparas del ala central oscilaban ligeramente. El personal empezó a pedir bajas médicas por ansiedad extrema. Los pacientes evitaban dormir durante la noche, y algunos incluso intentaban escapar del recinto. Finalmente, en 1989, la clausura se volvió inevitable. Una auditoría federal determinó que el edificio presentaba un riesgo estructural severo. Aunque nunca se especificaron cuáles eran esos riesgos, el hospital fue evacuado en secreto, de un día para otro, sin permitir que el personal recogiera archivos ni pertenencias. Las ambulancias trasladaron a los pacientes a centros cercanos, mientras unidades sin insignias sellaban las entradas con placas nuevas. La orden final fue clara: San Aurelio debía permanecer cerrado por tiempo indefinido. Pero incluso después de ser abandonado, los vecinos afirmaron ver luces intermitentes detrás de las ventanas rotas. Otros aseguraban escuchar ruidos durante la madrugada, como maquinaria encendiéndose en la distancia. Y algunos, los más supersticiosos, juraban que el hospital no había sido clausurado, solo silenciado. Tras la clausura del Hospital de San Aurelio en 1989, muchos creyeron que el edificio quedaría relegado al olvido. Sin embargo, el silencio que descendió sobre él no significó calma ni descanso. Con el paso de los años, el recinto abandonado se convirtió en un punto fijo en el paisaje de la región, un gigante gris, inmóvil, pero inquietantemente presente. Sus paredes, agrietadas por el tiempo, parecían conservar una memoria que el viento se negaba a borrar. Aunque oficialmente nadie debía acercarse, el hospital se transformó en un núcleo de rumores, supersticiones y relatos que crecían como raíces invisibles bajo la tierra. En la década de los 90, los primeros grupos de exploradores urbanos intentaron entrar al edificio. Eran jóvenes atraídos por la fama del lugar maldito, convencidos de que el miedo era solo un adorno narrativo. Muchos lograron acceder por ventanas fracturadas o huecos en las rejas oxidadas, pero casi ninguno volvió por segunda vez. Los que regresaban describían la estructura como un laberinto asfixiante,
donde el aire tenía un peso extraño, y el silencio parecía contener algo vivo. Las linternas interferían inexplicablemente, proyectando sombras que no coincidían con los objetos. El eco de sus pasos se fragmentaba en patrones irregulares, como si el edificio tuviera su propio sistema de resonancia. Uno de los testimonios más antiguos provino de un exmilitar que exploró el lugar en 1993. Aseguró que, al recorrer el pasillo central, sintió vibraciones ascendiendo desde el suelo, débiles pero constantes, como si un motor gigante estuviera enterrado bajo la edificación. Otros exploradores informaron haber visto luces intermitentes detrás de puertas cerradas. Luces que no provenían de lámparas modernas, sino de un resplandor rojizo semejante al de un metal al calor extremo. Algunos escucharon voces que parecían surgir de los desagües, voces que repetían secuencias numéricas o tonos prolongados sin forma clara. Con el aumento de visitantes no autorizados, las autoridades locales reforzaron el perímetro. Se instalaron cercas nuevas y señales de advertencia. Pero nada impedía que la reputación del lugar siguiera creciendo. San Aurelio se convirtió en un epicentro de teorías conspirativas. Algunos afirmaban que el programa M41 nunca había sido desactivado por completo, y que aún quedaban máquinas encendidas en el subsuelo. Otros creían que los experimentos habían dejado una marca en la Tierra, una especie de resonancia que alteraba el ambiente alrededor del edificio. Los más supersticiosos pensaban que algo inhumano había despertado bajo los cimientos. A principios de los años 2000, los informes de actividad inexplicable aumentaron. Vecinos que vivían cerca del hospital afirmaron que podían escuchar zumbidos profundos durante la madrugada. A veces, el sonido ascendía en intensidad hasta convertirse en un tono agudo, para luego desaparecer de golpe. Otros residentes dijeron que las ventanas rotas del edificio emitían destellos repentinos, como si luces internas se encendieran por breves segundos. Lo más inquietante fueron los testimonios de quienes afirmaban que el aire alrededor del hospital se deformaba levemente durante ciertos días, produciendo una distorsión visual semejante al calor ondulante, aunque la temperatura ambiente fuera fría. A lo largo de esa década, varios investigadores independientes intentaron analizar la zona. Algunos trajeron equipos para medir actividad sísmica, electromagnética y térmica. La mayoría obtuvo resultados inconclusos, pero había coincidencias perturbadoras. Los instrumentos registraban pulsos subterráneos irregulares, siempre en la misma franja horaria, entre las 3 y las 3:20. Además, la temperatura en el perímetro fluctuaba sin causa aparente, descendiendo varios grados en cuestión de minutos. Algunos dispositivos electrónicos fallaban al acercarse al edificio, como si hubiera un campo magnético residual activo. En 2011, un equipo de documentalistas visitó el hospital con cámaras de visión nocturna. Según el informe que nunca fue publicado, las grabaciones mostraban figuras oscuras moviéndose entre columnas derrumbadas y pasillos vacíos. Aunque no se registró movimiento físico alguno durante la filmación, uno de los camarógrafos afirmó que, mientras revisaban la grabación en tiempo real, escucharon un sonido descendente, similar a una respiración profunda mezclada con un zumbido. Dijo que la vibración era tan intensa que podía sentirse en el pecho. El equipo abandonó el lugar y guardó las cintas. Ninguna ha salido a la luz hasta hoy. Después de ese suceso, las autoridades cerraron completamente el acceso. Sin embargo, la actividad no cesó. En 2018, un informe meteorológico registró una anomalía térmica directamente sobre el edificio. Una columna de aire frío ascendía desde el hospital hasta varios metros de altura, en una forma perfectamente cilíndrica. La explicación oficial atribuyó el fenómeno a un microclima urbano, pero los expertos que analizaron el informe encontraron incoherencias en los datos. Ningún microclima conocido genera un enfriamiento tan vertical y concentrado. En 2020, un grupo de geólogos utilizó sensores de vibración para estudiar la zona. Detectaron ondas subterráneas que no correspondían a actividad sísmica, sino a un patrón mecánico, como si un sistema antiguo continuara funcionando bajo la superficie. Lo más desconcertante fue que el patrón coincidía con uno de los registros atribuidos al M40 y uno en 1952. El informe fue archivado en una base de datos interna, sin difusión pública, y los investigadores fueron instruidos
para no continuar el estudio. Con la llegada de nuevas tecnologías, el hospital empezó a captar la atención de entusiastas del fenómeno paranormal. Algunos utilizaron drones para filmar los niveles superiores. En varias grabaciones, se observan ventanas iluminadas durante la noche, destellos rojos y sombras que se mueven a contraluz. Los drones también registraron interferencias severas al sobrevolar el ala norte y la zona del sótano oculto. En ciertas ocasiones, los dispositivos perdieron control momentáneamente, cayendo en picadas sin explicación técnica. A pesar de los años transcurridos, el olor metálico, que caracterizó las anomalías del pasado, sigue presente. Algunos visitantes aseguran que, al acercarse a los muros, pueden sentir una leve presión en los oídos y un cambio de temperatura, como si algo respirara hacia afuera. Otros afirman que pueden escuchar un pulso profundo cuando apoyan la mano en la fachada. Un pulso que recuerda al latido de un corazón gigantesco enterrado en el subsuelo. En 2023, una inspección gubernamental silenciosa confirmó que algunas placas metálicas colocadas en 1989 mostraban signos de deformación interna, como si una fuerza desde dentro hubiera empujado lentamente durante años. Las deformaciones eran sutiles, pero seguían un patrón similar al de las vibraciones registradas décadas atrás. No se encontró ninguna grieta ni daños externos que justificaran la presión. Fue como si el metal hubiera cedido por una fuerza constante y persistente, proveniente del interior. Actualmente, San Aurelio sigue abandonado, pero no está muerto. El edificio continúa emitiendo señales que desafían la lógica. Las vibraciones subterráneas siguen allí. Los destellos rojos aparecen en noches sin luna. Y las voces nunca dejaron de escucharse. En ocasiones, los equipos de seguridad que patrullan la zona aseguran que, durante la madrugada, pueden oír murmuros que se filtran hacia el exterior. Son susurros incompletos, fragmentos de frases que suenan como órdenes, como lamentos o como instrucciones transmitidas desde un lugar invisible. Muchos creen que el programa M41 nunca fue un experimento médico. Algunos sugieren que fue un intento de abrir una comunicación con algo que la ciencia aún no entiende. Algo que responde desde una dimensión que no percibimos con claridad. Otros piensan que el objetivo era contener lo que ya estaba bajo la montaña, algo que existía antes del hospital, y que el M41 solo despertó. Y están los que sostienen que el ala norte actuó como antena, amplificando un eco que jamás debió liberarse. Hoy en día, los estudiosos del fenómeno coinciden en una idea inquietante. Lo que ocurre en San Aurelio es un residuo del pasado, sino una actividad vigente. El hospital no recuerda. El hospital reacciona. Sus muros responden a impulsos que aún laten debajo de la tierra. El eco que viaja desde el subsuelo no es un vestigio, sino una señal que no se ha interrumpido desde 1941. Y cada año, el pulso se vuelve un poco más fuerte, un poco más constante, un poco más cercano a la superficie. Algo sigue intentando abrirse paso. Hoy, más de 3 décadas después de su clausura, el Hospital de San Aurelio permanece como una herida abierta en la montaña. Lo que comenzó como un proyecto médico, terminó convirtiéndose en un punto ciego de la historia. Un espacio de la ciencia, el silencio institucional y lo desconocido se entrelazaron hasta formar un núcleo imposible de desactivar. Sus pasillos rotos conservan una energía que no disminuye con el tiempo. Al contrario, parece intensificarse a medida que las estructuras se deterioran. Cada grieta nueva en los muros actúa como un canal por donde emergen ecos cada vez más claros. La actividad subterránea sigue activa. Las vibraciones, los destellos y los susurros que tantos testigos han reportado no pueden atribuirse al azar ni a la imaginación. Algo bajo San Aurelio permanece despierto, algo que fue alterado, amplificado o liberado durante el programa M41. Nadie sabe con certeza cuál fue su alcance real, pero todo indica que el experimento nunca terminó, simplemente cambió de fase. Hoy, quienes se atreven a acercarse al edificio aseguran que el hospital parece estar esperando, como si cada noche el eco subterráneo ascendiera un poco más, buscando una salida, buscando abrir aquello que fue sellado, buscando volver a despertar.